Masa, ¿por qué el médico está tardando tanto?, preguntó nerviosamente Ekaterina Viktorovna mientras caminaba de un lado a otro en la habitación de los niños. Bueno, supongo que las clínicas privadas deberían llegar más rápido para ayudar que las municipales. No ha pasado media hora desde que llamé a la clínica y en su sitio web dice que trabajan las 24 horas del día y que aceptaron la llamada de inmediato para ayudar a María Viktorovna Volkova, quien sostenía a su nieto de 3 años en brazos, sintiendo el fuerte calor de su pequeño cuerpo y las lágrimas subiendo a sus ojos. Misenka está respirando con dificultad, siguió diciendo Ekaterina Viktorovna mientras escuchaba la respiración del niño. ¿Cómo es posible que no tengamos medicamentos para bajar la fiebre en casa? Planeábamos ir de compras mañana y a la farmacia para reabastecer nuestro botiquín casero. Y no tienes razón, está respirando sin ruidos, pero aún así, María Viktorovna lamentaba haber convencido a su hijo y no era de que era mejor que Misenka se quedara con sus 2 abuelas mientras ellos descansaban en la Isla del Sol. Y ahora, lo que había sucedido, el pequeño se enfermó de repente, probablemente después de haber estado en la piscina y no querer salir del agua. Jugando tan felizmente. Y por la noche, comenzó la fiebre. Las 2 hermanas, que amaban a su único nieto, no pudieron cuidarlo adecuadamente. Ekaterina Viktorovna nunca pudo ser madre y hace 6 años se mudó a la ciudad del sur donde vivía su hermana mayor en una casa grande en el campo, con jardín, piscina y pérgolas sombreadas, que habían comprado juntas. María Viktorovna estaba divorciada desde hace mucho tiempo y se sentía muy sola en la casa donde se instaló 2 años antes. Su hijo, nuera y nieto vivían en la capital y raramente venían a visitarla, aunque hablaban a menudo por videoconferencia. Estaba contenta de que su nieto Misenka, un niño tan cariñoso, hubiera aparecido en su vida y que hubiera aceptado quedarse con ellas, pero ahora estaba enfermo y su nuera llamaría por la mañana. ¿Qué les diría? María Viktorovna ya no podía contenerse. Las lágrimas de Masa, ¿dónde está su hermana? No tuvo tiempo de terminar la frase cuando sonó el timbre del intercomunicador. Era el médico. Por favor, abre, pidió María Viktorovna. Después de unos minutos, una mujer de la misma edad que ella entró en la habitación de los niños, débilmente iluminada por la luz de la lámpara de noche. Llevaba un abrigo blanco y sostenía un fonendoscopio en sus manos para calentarlo a la temperatura corporal antes de aplicarlo cuidadosamente en el pecho y la espalda del niño, escuchándolo atentamente. María Viktorovna le contó lo que había sucedido antes de que la fiebre comenzara. No hay sibilancias, afirmó el médico con confianza. El niño abrió los ojos y ella le sonrió. ¿Puedes mostrarme tu garganta? Por favor, abre la boca, pidió. Sacando una pequeña linterna y una espátula desechable de la abuela, la médica observó cuidadosamente sus acciones, sorprendida de que el niño no llorara. Ahora mediremos su temperatura de nuevo, dijo la médica con una sonrisa al niño, quien le devolvió la sonrisa inesperadamente. No tenemos ningún medicamento para bajar la fiebre en la farmacia, admitió María Viktorovna. No hay problema, tengo algo conmigo, respondió la médica, sacando una pequeña caja de su bolsa. El niño no tiene enfermedades crónicas ni alergias, ¿verdad?, preguntó la médica. No, los padres no han mencionado nada de eso. Te traeré su tarjeta de registro médico ahora mismo, dijo María Viktorovna, saliendo rápidamente de la habitación y regresando con el registro. La médica revisó la tarjeta y la dejó sobre la mesa. Principalmente enfermedades respiratorias, señaló, y el medicamento para bajar la fiebre que tengo es seguro para él. Masa, ¿tienes algo para tranquilizarte?, preguntó la médica. Me siento mal por un momento, advirtió María Viktorovna, tomando a su hermana del brazo y sacándola de la habitación. Es una buena pediatra, señaló Ekaterina Viktorovna mientras bajaba las escaleras hacia la cocina. Y Misenka no lloró, se comporta con precaución ante extraños. Sí, estoy de acuerdo. ¿No deberías ir al médico tú misma?, preguntó Masa. Mi corazón está acelerado de nuevo. Volviendo a la habitación de los niños, las hermanas escucharon una canción suave y se miraron sorprendidas. Se detuvieron en la puerta de la habitación donde la médica sostenía al niño en sus brazos, meciéndolo suavemente y cantándole una canción de cuna. Pero lo que la sorprendió no fue eso. La mujer en bata blanca meció al bebé como si fuera su propio nieto. Cantaba una canción de cuna que su abuela Marusia había compuesto hace mucho tiempo.
Las palabras de la canción eran simples y la familia la conocía de memoria, pero era una canción de cuna familiar. ¿Cómo podría la pediatra conocerla? Las hermanas se miraron sorprendidas y se quedaron mirando a la doctora. Le di a Misenka jarabe para bajar la fiebre y la temperatura se normalizó, informó. Quitó el termómetro y acostó al bebé dormido en la cuna. Les dejaré mi número de teléfono personal en caso de que la temperatura vuelva a subir o aparezcan otros síntomas. Llámenme y vendré. Mañana decidiremos si es necesario tomar medidas adicionales. ¿Quieres tomarte con nosotros?, preguntó María Viktorovna. Estoy conduciendo mi propio coche sin conductor toda la noche de guardia hoy. Si hay una llamada, iré de inmediato, pero tal vez tenga tiempo para tomar algo. María Viktorovna estaba ocupada en la cocina, colocando tazas y platos con dulces y galletas, mientras que Ekaterina Viktorovna no apartaba los ojos de la mujer de bata blanca. ¿Cómo sabes la canción de cuna que cantaron Misenka?, finalmente preguntó. Mi abuela la cantó para mí y mis hermanas cuando éramos pequeñas, respondió la doctora. Éramos tres, Masa era la mayor, yo era la del medio, 2 años más joven que ella, y Katia era la menor. Nuestros padres trabajaban mucho, así que mi abuela cuidaba de nosotros con frecuencia. Fue un tiempo maravilloso, qué lástima que haya pasado sin dejar rastro. ¿Tu nombre es Anna?, preguntó Ekaterina Viktorovna con voz temblorosa. Sí, perdón, no me presenté. Aquí está mi tarjeta de visita, dijo la doctora sacando un rectángulo de cartón de su bolso y colocándolo sobre la mesa. Anna Viktorovna lo leyó en voz alta. Ekaterina Viktorovna dejó caer una taza que se rompió en pedazos en el suelo. ¿Eres tú, María Viktorovna?, preguntó sentándose en una silla sin prestar atención a los fragmentos rotos. La doctora estaba atónita, pero miró a las hermanas y luego se levantó bruscamente de la mesa y corrió hacia la salida. Espera, gritó Anna detrás de ella, pero la respuesta a sus palabras fue solo el sonido de la puerta cerrándose de golpe. Anna Viktorovna Bolsakova estaba al volante de su coche, las lágrimas corrían por sus mejillas desde la casa donde acababa de estar en una llamada. Condujo por el barrio y apagó el motor, comprendiendo que a través de las lágrimas que le nublaban la vista, no podía ver el camino. ¿Cuántos años habían pasado desde que dejó la casa de sus padres y su padre no la detuvo? No era 30 sino un poco más de 32, y precisamente los primeros 2 años fueron los más difíciles y realmente trágicos de su vida. Su padre, Víctor Sergaevich Kononov, siempre fue un hombre de reglas estrictas, dirigía una gran empresa, una gran fábrica, y criaba a sus 3 hijas de manera dura, exigiendo completa sumisión. La madre, Vera Petrovna, no podía decirle nada y nunca lo intentó, pero se amaban incondicionalmente. Tenía poco más de 20 años cuando desafió la voluntad de su padre, y nadie lo esperaba de su favorita. Después de la escuela, ingresó en la Universidad de Medicina, como sus padres querían. Afortunadamente, ella misma disfrutaba de la futura profesión, pero su elegido, su compañero de clase, Serga Maslov, no fue aprobado por su padre. El chico parecía demasiado frívolo para Víctor Sergaevich, además de ser huérfano, no era el novio que quería para su hija mediana, a quien consideraba la más inteligente y hermosa de la familia. Cuando no trajo a Serga para presentárselo a sus padres, su padre ni siquiera lo dejó entrar y salió de la casa después de hablar con él durante no más de 10 minutos, pensando que su hija terminaría inmediatamente su relación con el joven desagradable para él. Pero al día siguiente, organizó una cena familiar a la que invitó a su colega Nikolai Ivanovich Petrov con su esposa e hijo Alexei, y entendieron de inmediato que era una reunión para encontrar a otra pareja para su hija y que él había despreciado su elección. Pero ella ya se había enamorado demasiado de Serga, y se lo dijo a su padre cuando los invitados se fueron. Todavía tienes 2 hijas más dóciles que yo, así que dale una de ellas a Alexei en matrimonio, ya que tanto te gusta, gritó Anna, y sus hermanas la miraron asustadas durante la pelea. No me lleves la contraria, gritó tristemente su padre, y su bofetada quemó la mejilla de Anna. Estoy haciendo esto por ti, tonta. Tus hermanas resultaron ser más inteligentes que tú, no te llevaron a una casa donde los pretendientes no tienen ni un centavo. ¿Planeas vivir con ese esposo tuyo o debo mantenerlo? Ambos seremos médicos. ¿Y cómo van a vivir mientras estudian? ¿Por qué? ¿Y quién dijo que después de estudiar él será capaz de mantenerte? No necesito tu dinero. Siempre estaré de mi lado.
¿Y quién no está de acuerdo? En ese momento, su madre y hermanas corrieron hacia ella, rogándole que se disculpara con su padre. Hija, ¿por qué has enfurecido tanto a tu padre? La madre la abrazó y le acarició el cabello. Déjalo enfriar. Y no puedes poner a tu serio Maslov en el centro de todo. Nos amamos el uno al otro. Su madre retiró sus manos y la hermana mayor de Masa declaró, no discutas. Es mejor reconciliarse con tu padre. Él realmente te desea lo mejor y tal vez lo apreciarás más tarde. Toma este bien para ti. La idea de su amor volvió a ella. ¿Aún no has amado a nadie? No sé qué es ese sentimiento. Prefiero pensar con mi cabeza antes de caer en el amor. Y ni elegido, ¿qué piensas? No discutiría. Si no estás dispuesta a dejar a tu serio, entonces no tengo aliados en esta casa. Todos están del lado de mi padre. Miró a su madre y hermanas con ira. Qué patéticos son. Solo pueden bailar al son de su música. Pero yo no lo haré. Lloró toda la noche por la ofensa y la falta de comprensión de las personas más cercanas a ella. Temprano en la mañana, empacó sus cosas en una bolsa de viaje. En el vestíbulo, se encontró con su padre. Si cruzas ese umbral ahora, no habrá vuelta atrás, dijo amenazadoramente. Piénsalo bien, hija. No tengo la intención de regresar, dijo obstinadamente. Amo a Serio Maslov. Estuve pensando toda la noche, suéltame entonces. Vete, gritó el padre y abrió la puerta. Anya salió, secándose las lágrimas. Si hubiera sabido lo que le esperaba en el futuro, tal vez no habría salido de la casa de sus padres tan impulsivamente. Allí tenía todo lo que necesitaba, a pesar de la rigidez de su padre, que incluso limpiaba el polvo por ella. Podría haber ahorrado algo de dinero para empezar su vida independiente, pero en ese momento solo pensaba en estar cerca de su amado Serga. Vivía en las afueras de la ciudad en un apartamento de una habitación que heredó de sus padres después de pasar casi 10 años en un orfanato. El lugar necesitaba una renovación, y en lugar de 2 patas, el viejo sofá utilizaba libros como soporte. Un armario desmoronándose para la ropa estaba en la esquina porque 2 paredes lo sostenían. En la cocina, además de la mesa, un par de taburetes y una nevera antigua y chirriante, no había nada más. Anya no notó la pobreza del lugar, ya que su amado Serga estaba a su lado. En la gran casa de sus padres, donde Anya tenía su propia habitación como sus hermanas, la comodidad era mayor, pero prefería la fealdad de la vida con Serga. Él estaba en su 5º año de estudios y ya trabajaba en un hospital cuando se fueron de casa. Anya estaba en su 4º año y solo le quedaba un examen por dar. En ese momento, Serga le propuso ir al centro regional cerca de la ciudad para trabajar juntos en el hospital local durante las vacaciones de verano y casarse en otoño. Fue un verano maravilloso, a pesar de que estaban muy cansados y tenían que hacer el trabajo de enfermeras y limpiadoras. Pero les asignaron una habitación justo al lado del hospital cuando dijeron que eran la novia y el novio con sus padres y hermanas. No se comunicaron durante todo el verano, probablemente no sabían dónde había ido Anya después de irse de casa. Anya solo estuvo en la ciudad por un par de días mientras daba su último examen. El día antes de partir hacia el hospital regional, su hermana menor, Katy, la esperaba afuera del instituto. Ella dijo que su padre tenía grandes problemas en la fábrica y que tal vez pronto tendrían que irse, pero no regreses a casa, su hermana y su madre están muy preocupadas por su padre y te perdonará. No necesito su perdón y no volveré. Pero si tenemos que irnos, ¿te quedarás aquí sola?, preguntó Katia con miedo. No estoy sola, tengo a Sergei. ¿Cómo vivirán juntos? Todavía están estudiando, pero trabajaremos juntos y viviremos juntos entonces, dijo Anna con confianza. A pesar de que su vida habitual había quedado atrás, ¿no tienes miedo de arrepentirte después, hermana? No pensé que eras así, hermana. Rechazar a la familia es toda la familia que me rechazó, fue la última conversación con Katia y después no vio a nadie de su familia cuando regresó a la ciudad a finales de agosto y fue a la universidad. Sus compañeras de clase le dijeron que su padre la buscó inmediatamente después de su partida y se sorprendió de verla. Dijo que tu madre estaba enferma. Le dije que se había ido a algún lugar. Planeaba encontrarte. Así que aparentemente cambió de opinión sobre buscarte. Ese mismo día, Doc fue a ver a sus padres para ver cómo estaba su madre,
pero no encontró a nadie en casa. Una mujer desconocida abrió la puerta. Dijo que compró la casa de mis padres hace 2 meses. Soy hija de los Kononov, los antiguos dueños de esta casa. Estaba confundida. No me pidieron que te dijera nada, tal vez una carta o una nota. No, estaban apurados, alguien había muerto y necesitaban irse urgentemente. Hicieron el trato en un día y dejaron todos los muebles con la casa. Era difícil de creer que todos sus familiares la hubieran dejado así, la habían eliminado de sus vidas porque siguió su amor y no se sometió a la voluntad de su padre. Cuando la ofensa después de dejar la casa se desvaneció un poco, esperaba que en el futuro pudiera arreglar las cosas con su familia y que finalmente aceptaran su elección. Intentó averiguar a dónde se había ido su familia a través de conocidos en común, pero nadie pudo decirle nada, algunos ni siquiera sabían que los Kononov se habían ido. Luego, inesperadamente, Sergei se enfermó, pero no notó su mala salud de inmediato, trató de achacarlo a la simple fatiga del último año en la universidad. Y también muchas noches de trabajo, y casi no la vio. Cuando Serga regresó del trabajo, ella ya estaba durmiendo y después de una noche se quedó dormido de inmediato. Ni siquiera tuvo tiempo de presentar la solicitud en el registro civil para su vida juntos, así es como ella lo veía. Él decía que tenían que aguantar un poco más y que todo se arreglaría pronto. Cuando Serga perdió el conocimiento durante su guardia, todavía no creían que fuera algo serio. Sin embargo, los resultados de los exámenes fueron desalentadores. El tratamiento para la oncología no operable no garantizaba la recuperación, pero había esperanza de que ayudara. Solo se necesitaba dinero y Ana y Serga no lo tenían, apenas les alcanzaba para vivir y su salario siempre se retrasaba. Alexei Petrov, su prometido que nunca se materializó, apareció en el momento más difícil y fue él quien ofreció su ayuda. A pesar de que ella lo rechazó, estuvo cerca de Ana cuando Serga murió, dio dinero y ofreció pagar el tratamiento en el extranjero, pero era demasiado tarde, todo sucedió demasiado rápido y ella no podía creer que su amado estaba muriendo ante sus ojos y que no podía hacer nada. ¿Por qué todos la habían olvidado?, pensaba Ana llorando por las noches después del funeral. Ana no tenía ningún derecho sobre su apartamento, ni siquiera estaba registrada en él. Serga no había tenido tiempo de privatizarlo, primero por el trabajo y luego por la enfermedad, y Ana se quedó sin hogar. Además, se dio cuenta de que estaba embarazada y todavía estaba estudiando en su último año en la universidad. Tengo un apartamento grande y separado, puedes vivir conmigo, le ofreció Alexei. Él venía a verla todos los días después del funeral. Al principio, ella quería rechazar la oferta y mudarse a un dormitorio, pero no encontró un lugar allí. Además, ya estaba en su último año y finalmente aceptó mudarse con Alexei en términos de amistad, solo si vivían como vecinos. Encontraré una manera de pagar, tal vez no ahora, pero un poco más tarde, no te preocupes, aseguró Alexei. Tenía dinero y ganaba bien. Después de que la familia de 7 personas se mudara, su padre, Nikolai Ivanovich Petrov, se convirtió en el director general de la fábrica que antes dirigía el padre de Ana y Alexei ahora era su subdirector. También tenían otro negocio familiar. Pudieron mantenerse a flote en este difícil momento. El tiempo, como dijo una vez el padre de Anya, hablaba de ellos. ¿Sabes por qué mi familia se fue tan apresuradamente? Ella hizo la pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo a su asistente voluntario. No sé nada al respecto, pero puedo preguntarle al padre. Mis padres nos invitaron a cenar contigo y conmigo. Ella no pudo obtener ninguna información de los Petrov y, además, los padres de Alexa evitaron hablar del tema, siempre cambiando de tema. ¿Por qué su familia se fue tan apresuradamente? Y lo más importante, ¿a dónde fueron? Los Petrov fueron muy amables con ella, pero ella sintió cierta insinceridad en ellos. Insinuaban constantemente que ella y Alexa eran una excelente pareja y que estaban contentos de que se hubiera mudado al apartamento de su hijo. Anya quería irse de su casa lo antes posible y Alexa la llevó a casa en su automóvil tan pronto como ella lo pidió. Lo siento por mis padres, dijo, mirando a Anya cuando el semáforo se volvió rojo. Siempre quisieron que nos casáramos, y sabes que mi propuesta sigue en pie si cambias de opinión y aceptas. No, Alexa, no te casarás conmigo. Estoy embarazada de Sergei y todavía lo amo y nunca lo olvidaré. Alexa condujo en silencio hasta casi llegar a casa. Estoy dispuesto a ser el padre de tu hijo,
finalmente podemos casarnos antes de que nazca. No quería engañar a nadie, todo puede cambiar con el tiempo y no te presionaré. Solo piensa en ello. Ya no habló de casarse. Anya vivía en su apartamento no solo como vecina, él se hizo cargo de todos los gastos y le insistió en que no trabajara hasta que terminara sus estudios, y no aceptaba su ayuda y cuidado. Con el corazón pesado, comprendiendo que no tenía nada que responderle, ella solo podía cocinar el almuerzo o la cena y limpiar el apartamento, pero su estado de ánimo era tal que no podía trabajar y no podía imaginar qué hacer después de que naciera el bebé. Cuanto más avanzaba su embarazo, más pensaba en aceptar convertirse en la esposa de Alexa. Lloraba por las noches recordando a Sergei. Su amado que se fue tan temprano, pero su consuelo fue el niño que debía dar a luz antes de los exámenes médicos, pero cómo criarlo sola con la ofensa de sus familiares que no le daban paz. Sí, ella misma decidió irse de casa, pero no esperaba que la olvidaran por completo y no esperaba que tarde o temprano aceptaran su elección y pudiera regresar a su familia junto con Serga. Ahora él ya no está y los parientes no dan señales de vida. Una vez, durante el recreo entre clases, Anna decidió dar un paseo por el parque junto al edificio de medicina y allí se encontró con su amiga de la infancia de mamá, Nadezhda Konstantinovna Bolsakova. Era la única amiga cercana de Vera Petrovna con quien mantuvieron contacto desde la escuela. «Mi niña, qué alegría verte», exclamó Nadezhda Konstantinovna al ver a Anna. «¿No te fuiste con tu familia?» «No», respondió Gol frunciendo el ceño, «estaba en prácticas. Cuando mi familia abandonó la ciudad en una dirección desconocida para mí, todavía no sé dónde están mis parientes». «¿Cómo es posible?», se sorprendió la amiga de mamá. «Si Vera estuviera viva, esto no habría sucedido». «Esto significa que se quedaron perplejos». «Lo siento mucho, mi querida. Ni siquiera pude ir al funeral de Vera y la enterraron demasiado pronto, al día siguiente de su muerte. Pero no se informó nada sobre esto en los informes de incidentes». «Tu padre arregló todo con dinero. En nuestra época, el dinero lo resuelve todo, y el día del funeral, tu padre se fue con sus hijas. Pensé que todo estaba oscuro para los tres. Mis ojos se oscurecieron». «¿Realmente no sabías nada?», se sorprendió Nadezhda Konstantinovna. «No, solo pude responder eso». «¿Sabías que mi madre murió finalmente?», preguntó Anna. «Te dije que no estaba en la ciudad en ese momento cuando tu familia se fue», respondió él y apartó la mirada. «Pero tu padre, él estaba aquí, ¿no te lo dijo? Él se convirtió en el director de la fábrica que quería privatizar». «Mi padre, entonces, él definitivamente estaba al tanto». «Puede ser así, pero no hablé con él al respecto», gritaste. «¿Sabes algo sobre mi familia pero no me lo cuentas?». La puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera con una jeringa en la mano. «No puedes ponerte nervioso. Esto es un tranquilizante. Y tú deberías irte». Ella se dirigió a Alexei y le pidió que primero le contara llorando. Pero Alexei salió de la habitación de inmediato después de la inyección y no se olvidó. Ana se perdió en el oscuro bosque. Desde lejos escuchó la voz de su madre llamándola por su nombre en lugar de intentar correr en la dirección de donde venía esa voz familiar, pero sus piernas no le obedecían. Se sentó junto a un árbol caído y lloró. Luego se despertó con un fuerte dolor abdominal. Ese día, Ana perdió a su bebé. Cuando Alexei llegó al día siguiente, ella ya no quería hablar con él. «Lárgate, no quiero verte», le gritó como si fuera culpable de las desgracias que le habían sucedido. No pensaba en dónde y cómo viviría en el futuro, ya no quería vivir y si pudiera haber salvado a su bebé, todo el sentido de su existencia parecía perdido. «Mi niña», escuchó un susurro suave y abrió los ojos llorosos para ver a su tía Nadezhda. «Todo está muy mal, tía», dijo mientras volvía a llorar. «Sería mejor que hubiera muerto». «No hables así, no podemos traer a tu madre de vuelta, pero puedes encontrar a tus familiares, a tu padre y hermanas. No quisieron dejarme ni siquiera una nota, no me necesitan». «No sé qué le pasó a mamá, no sé nada», suspiró Nadezhda. «Dijeron que la explosión del coche de tu padre solo mató a sus conductores y a tu madre. La enterraron en el cementerio de la ciudad, puedo mostrarte su tumba cuando quieras». «Todo esto es por tu padre», lloró Ana. «Creo que realmente quería morir, no quería separarse de la fábrica, eso es lo que tu madre me dijo antes de morir».
Pero no sé dónde fue tu padre, los hermanos Petro pueden saber algo, pero no me dijeron nada, dijo Nadezhda. Su madre ya no estaba con ella desde hace casi 2 años, perdió a las personas más queridas de repente, a su amado Sersa y su hijo. Planté algunas flores, todo lo que pude, como si estuviera justificándome, dijo Nadezhda. Konstantinovna, agradecida entre lágrimas, respondió a Ana y abrazó fuertemente a la amiga de su madre del apartamento de Alexei en la residencia estudiantil. Ana se mudó ese mismo día y agradeció a Dios que él no estuviera en casa en ese momento. No quería verlo ni hablar con él. Después de los exámenes estatales, tenía la intención de irse a algún lugar lejano a terminar su educación y luego hacer una residencia médica. Mi hermano menor es el jefe de medicina en un hospital en Magadán. Si quieres, puedo pedirle que te contrate después de que termines tu educación médica, ofreció Nadia. Konstantinovna no me negará, y Anna estuvo de acuerdo. No volvió a ver a Alexei después de mudarse de su apartamento. Él nunca apareció mientras ella tomaba los exámenes. Anna no quería verlo y estaba feliz de que desapareciera de su vida en Magadán. Nadia acompañó a Dod, pero fue recibida por Ogokber, quien se convirtió en su esposo un año después. Él era 15 años mayor que ella y su primer matrimonio terminó en divorcio. Anna no entendía que no volvería a encontrar un amor como el que había sentido por Serga. Por un profundo sentimiento de respeto y gratitud, aceptó la propuesta de Enuk y fue una esposa fiel durante 28 años. Un año después de la boda, tuvieron un hijo llamado Iván, quien se convirtió en una buena persona y se graduó del Instituto de Moscú. Recientemente se casó y comenzó su propio negocio. Lev no hablaba con él con frecuencia, pero era suficiente saber que estaba bien. Después de quedarse viuda, decidió regresar a su ciudad natal. Nadia Konstantinovna había fallecido para entonces, y su hija, una agente de bienes raíces, ayudó a Anna a comprar un gran apartamento. Encontró trabajo en una clínica privada y no quería quedarse en casa sin hacer nada. Todavía tenía suficiente fuerza para ser útil a la gente. Tan pronto como llegó, fue al cementerio. La tumba de Serga estaba cubierta de hierba y tuvo que ordenarla de inmediato. En la tumba de su madre, vio un costoso monumento y se dio cuenta de que solo los familiares cercanos podrían haberlo colocado. ¿Estaban su padre y sus hermanos aquí? ¿La buscaron? ¿Querían verla o la borraron de sus vidas cuando se fueron? Estas preguntas giraban en su cabeza, pero no podía imaginar la respuesta. Reunirse con las hermanas de esta manera. Al llegar por la llamada de un niño enfermo, resulta que si no fuera por este incidente, nadie en el país lo hubiera sabido. ¿Querían saber algo o vivían bien sin ella? Miren qué gran casa tienen, claramente no están en la pobreza. Parece que el padre logró mantener y aumentar su capital. Y tal vez las hermanas mismas encontraron buenos maridos que su padre les consiguió. Anna decidió ir en contra de su voluntad y pagó por ello, pero ¿está vivo su padre? No tuvo tiempo de averiguarlo porque huyó de sus hermanas sin siquiera hablar con ellas. Sus recuerdos la abrumaron tanto que regresó herida por la traición de su familia, quienes la abandonaron en su momento. Sí, ella misma tomó esa decisión en ese momento, pero era joven e inexperta. Su padre, que ayer la llamaba su orgullo, ¿cómo pudo olvidar a su amada hija? Hasta que Anna se convirtió en madre, pensó que era culpable de quedarse sin el apoyo de su familia, pero cuando nació su hijo, comprendió que los padres amorosos aceptan a sus hijos con todas sus características incómodas y saben perdonarles sus errores. Resulta que su padre no la perdonó, ni siquiera intentó contactarla a través de conocidos en común durante esos 2 difíciles años en los que todavía vivía en su ciudad natal mientras estudiaba medicina. Anna Viktorovna Gorko lloró, sintiéndose abandonada a merced del destino, una niña a la que su padre biológico rechazó y que sus hermanas no quisieron ver todos estos años. Mientras tanto, en la gran casa de la que el médico Bolsakova Ekaterina Viktorovna se fue tan rápidamente, estaba sentada en la mesa, incapaz de levantarse. Masa, ¿por qué no detuvimos a Anya?, preguntó su hermana, y yo estaba tan atada a la silla cuando comprendí que era ella y por qué se fue. María Viktorovna solo suspiró pesadamente en respuesta. Deberíamos haberle preguntado, dijo Ekaterina Viktorovna, sin terminar la frase, cuando se escuchó el llanto de Misenka en el monitor y María Viktorovna corrió a la habitación del nieto. Y su hermana se levantó, valiente, recogiendo los fragmentos de la vajilla rota.
Ella lavó las tazas y quitó los platos con dulces y galletas de la mesa. Pero antes de que pudiera tocar nada, pensó que no había tenido la oportunidad de contar nada. ¿Realmente había guardado su resentimiento todos estos años? ¿Podrían algún día hablar como hermanas? Misenka pidió agua, informó María Viktorovna cuando regresó unos minutos después y él volvió a dormirse de inmediato. Su frente ya no estaba caliente, así que parece que su temperatura era normal. Vamos a llamarla, propuso Ekaterina Viktorovna. Que ella venga, necesitamos hablar de una vez por todas. ¿Y si no quiere?, preguntó su hermana. ¿Cómo podemos obligarla? Ella debe saber que papá no se rindió. Tal vez todavía quiera reunirse con él, dijo Ekaterina Viktorovna. Ella no consideró necesario reunirse con nosotros y explicarse. Voy a llamar a papá, dijo decididamente Ekaterina Viktorovna, tomando su teléfono móvil y la tarjeta de visita del doctor Bolsakova. Su hermana solo hizo un gesto con la mano, como diciendo haz lo que quieras. Salí al vestíbulo y luego al patio. Caminé por el camino iluminado por farolas hasta mi banco favorito en la glorieta cubierta de rosas. Ahora María Viktorovna se sentía especialmente sola. Por alguna razón, no experimentó una gran alegría por el hecho de que su hermana apareció tan repentinamente. Cuando nació Anya, ella tenía 2 años y un año después nació otra hermana, Katia. A la pequeña Masa siempre le faltaba la atención de su madre, y no había necesidad de hablar de la atención de su padre. El que más se molestaba con ella era la hermana menor, Katia, que resultó ser la hija más tranquila de los jóvenes padres, mientras que Masa era la más exigente y caprichosa. Desde los 3 años, Masa escuchaba de los adultos que era mayor, que era la grande, y ella quería ser pequeña. Y su padre siempre andaba con Sani como si fuera un jarrón de cristal, ya que ella estaba enferma con frecuencia, y cuando todas las hijas crecieron, la que más talento mostró fue Anya. Desde temprana edad, Anna dibujaba bien, cantaba con una voz clara, en la escuela era la mejor de las hermanas, tocaba virtuosamente las piezas de piano más difíciles. Y ella quería estudiar medicina para convertirse en médico como su madre, su padre y su abuela Marusia, que falleció cuando sus nietas todavía estaban en la escuela. Otro punto a favor. El padre siempre admiraba a su hija del medio, especialmente cuando estaba en el baño, encontrando rasgos que recordaban a su madre. Probablemente por eso ella era su favorita, lo que enfurecía a su hermana mayor, Katia, aunque ella parecía no darse cuenta. Parece que ella no se sentía privada de la atención de sus padres, o tal vez la atención que recibía era mayor que la de su hermana mayor. En su infancia, Masa a veces odiaba a sus hermanas y su resentimiento hacia sus padres crecía con la edad. Aprendió a lidiar con sus sentimientos y a no mostrarlos, como solía hacer cuando era niña y la regañaban por ello. Esos sentimientos los mantuvo escondidos, pero no desaparecieron y seguían consumiendo su alma. Cuando Masa se casó, decidió firmemente tener solo un hijo para que no experimentara todo lo que ella había pasado. Su único hijo, Vitenka, fue mimado y consentido desde su nacimiento. Su esposo no compartía su amor por su hijo, como su padre, y ella quería darle a Vitenka todo lo que ella misma no había tenido. Discutían a menudo por eso y probablemente su matrimonio se rompió por esa razón. Sin embargo, María Viktorovna no se arrepintió de su decisión de firmar un contrato prenupcial exigido por su padre. No solo recibió lo que aportó al negocio de su esposo, sino también una parte de su capital. La vida familiar le resultaba más difícil. Nunca pudo amar a su esposo, su único amor fue un modesto joven llamado Slavik Sakharov, con quien estudió en la universidad de su ciudad natal. Sabía que su padre no le permitiría casarse con él, y Slavik nunca le confesó sus sentimientos, solo la miraba como si estuviera enamorado de ella. Pero nunca se atrevió a confesarle sus sentimientos y sus caminos se separaron. Ahora no sabía dónde estaba él, solo quedaban los agradables recuerdos de su primer y único amor. Cuando su hermana le dijo que iba a ir en contra de la voluntad de su padre por amor, Masa envidió su valentía, ya que ella no pudo hacer lo mismo. ¿Era feliz Anya con su amado? ¿Cómo resultó su vida al final? Katia necesitaba hablar con su hermana y dejar atrás las viejas heridas infantiles. Después de todo, las hermanas habían pasado mucho tiempo separadas. No solo han crecido, sino que también han envejecido tanto que no se reconocen el uno al otro. Han pasado más de 30 años. María Viktorovna se levantó decididamente del banco y se dirigió hacia casa.
Llamé a Ana, informó Katia cuando la hermana entró en la sala y preguntó emocionada lo que había dicho. María Viktorovna dijo que vendría pronto y que iría a recibir a su hermana. Ekaterina Viktorovna solo sintió en respuesta, ya que la invadía el miedo ante la inminente conversación con su hermana perdida. Pero si no lo hacían ahora, ¿cuándo lo harían? Miró por la ventana y vio cómo sus hermanas, Masa y Anya, sosteniéndose de la mano, se dirigían hacia la casa por el camino del jardín, iluminado generosamente por farolas. Ekaterina Viktorovna sonrió y se apresuró hacia la puerta. «Hola, hermanita», dijo como si su última reunión en esa casa, junto a la cama del enfermo Misenka, no hubiera sido hace mucho tiempo, y la abrazó fuertemente a Ana cuando entró. «Hola, Katia», respondió su hermana con abrazos igualmente sinceros. «La tetera acaba de hervir», informó Ekaterina Viktorovna. «¿Por qué no tomamos té?» Y ella sintió, secándose las lágrimas que le habían brotado, y se sentó a la mesa. «Como hemos cambiado todos», dijo tristemente. «Ni siquiera nos reconocemos el uno al otro». «Te hemos estado buscando todos estos años», dijo María, volviendo a colocar las tazas. «Esperábamos noticias tuyas durante un par de años, y luego comenzamos a buscar. Pero no pudimos venir porque papá decía que era peligroso. Decidimos escribir desde la escuela de medicina, pero no nos dijeron nada». «¿A dónde te fuiste?» «Pensábamos que tu apellido era Bolsakova, y buscamos a alguien llamado Konnidi, luego a alguien llamado Maslova. Pensamos que te habías casado con tu Serioska». «¿Y tú? ¿Por qué se separaron?» «Había mucho amor, ¿verdad? Incluso te fuiste de casa por él». «¿Murió él?» Ana bajó los ojos. «Murió hace mucho tiempo. 1 año y medio después de que me fuera con él». «Lo siento», suspiró María Viktorovna. «¿Dónde has estado viviendo durante los últimos 2 años?» «He estado viviendo aquí, en nuestra ciudad natal, y han sido los años más difíciles de mi vida». «Seriosa se enfermó, y te fuiste sin dejarme una nota». «¿Cómo iba a saber de ti si no sabía dónde estabas?» «¿Qué estás diciendo?», preguntó sorprendida María Viktorovna. «Papá estuvo en tu escuela de medicina antes de irse. Le dijeron que te habías ido a una clínica rural por todo el verano. Pero teníamos que irnos con urgencia, y mamá murió. Eso es todo lo que sabemos. Mi padre podría haber dejado dinero y la dirección del lugar al que tuvimos que ir urgentemente. Esperábamos una carta tuya, pero nunca llegó nada». Led se sorprendió de que nadie le hubiera entregado el dinero y la dirección que mi padre le había pedido que te dieran. «Yo sabía que mi padre había dicho que les había pedido que cuidaran de ti y que había dejado suficiente dinero para que pudieras comprarte una casa y vivir un par de años, pero los vientos nunca me dijeron nada. En realidad, no querían hablar de nuestros padres. Alexei me ayudó cuando Serga se enfermó y cuidó de mí. Incluso viví con él durante unos meses, pero era como si me estuviera haciendo un favor. Podía haber estado usando el dinero de mi padre destinado para mí como si fuera suyo, actuando como un benefactor». Led se ahogó en su indignación, pero nunca vi ninguna carta. «Así son las noticias. Ekaterina Viktorovna y nosotros decidimos que tú misma no querías mantener contacto con nosotros debido a tu resentimiento. Papá estaba tan preocupado que no sé qué pasó entonces. ¿Recuerdas que papá tuvo problemas en ese momento?». María Viktorovna comenzó, y Ana solo sintió en respuesta. «Intentaba mantener la fábrica, pero casi todos los días recibía amenazas de personas que querían apoderarse de la empresa. Le ofrecían dinero para que se fuera y dejara su lugar, pero él se negaba hasta que mamá murió. La noche anterior se enfermó y el conductor la llevó al hospital en el coche de servicio de papá. Cuando lo volaron, papá decidió todo en un solo día. Nunca nos contó los detalles ni estaba acostumbrado a involucrarnos en sus asuntos. Y luego solo dijo que nos íbamos el día del funeral de mamá». «¿Y a dónde se fueron?» «A América. Los conocidos de papá en Moscú ya se habían mudado allí. Durante el primer año, nos prohibió escribir a nuestros amigos desde aquí porque tenía miedo de que pudiéramos sufrir. Pero parece que después de que nos fuimos, todos nos olvidaron con éxito. Papá pudo conseguir un trabajo en un nuevo lugar. Te estaba esperando noticias». «¿Y tú, dónde viviste en Magadán por casi 30 años?» «Hace un año, a papá le diagnosticaron de repente Alzheimer.
Lo llevamos aquí para estar más cerca. Ahora está en una residencia de ancianos a unos 50 km de la ciudad. Las condiciones son muy buenas y el personal médico lo vigila las 24 horas del día, pero ya no reconoce a nadie. Quiero verlo con mis propios ojos, dijo Anna de nuevo. Ella se llenó de lágrimas. No podía imaginar a su padre indefenso. Vamos a visitarlo los martes y viernes, dijo María Viktorovna, pero también podemos ir mañana. Las hermanas hablaron casi hasta el amanecer, contándose sus vidas. María trajo un álbum de fotos y Ana mostró fotos de su hijo y su nuera en la pantalla del móvil. Esa noche, el doctor Bolsakov no recibió llamadas y Ana pudo sentirse como la querida hermana que era. Finalmente, María Viktorovna sintió la alegría de que Ana estuviera viva y sana, y de que ahora pudieran verse cuando quisieran. ¿Qué podríamos hacer los tres cuando los padres se lleven a Misje?, preguntó Ekaterina Viktorovna. Deberíamos presentar a nuestros hijos, dijo María Viktorovna. Vitya siempre ha soñado con tener un hermano y mi Vanya también estaría feliz, respondió la hermana. Al día siguiente, después del mediodía, Ana Viktorovna Bolsakova llegó a la casa de los Vetrov. No estaba segura de que todavía vivieran allí después de tantos años, pero tenía que empezar por algo para encontrar a las personas que le habían quitado a su familia durante tantos años. Un nuevo y alto muro, detrás del cual se veían árboles aún más altos, ocultaba la casa de la vista de los transeúntes. Toda la zona alrededor había cambiado mucho en los últimos 30 años. Lol Viktorovna presionó el botón del interfono y una voz femenina joven respondió, «Mi nombre es Stepikov. Me gustaría ver a Nikolai Ivanovich Vetrov o a su esposa, Elena Petrovna, o a su hijo, Alexei Nikolaevich». La voz femenina pidió que esperara y después de unos minutos, una joven en bata médica y gorro blanco abrió la pesada puerta y dijo, «Elena Petrovna la está esperando». «Adelante». Un camino de piedra natural llevaba al porche de la casa, que había cambiado mucho y parecía aún más lujoso. En la amplia sala de estar con muebles nuevos, Ana Viktorovna fue recibida por la dueña de la casa, Elena Petrovna, en una silla de ruedas. Había envejecido mucho desde que era una mujer joven y floreciente, y ahora era una anciana arrugada. Solo Ekaterina Viktorovna pudo reconocer sus rasgos familiares después de mirarla detenidamente. «Hola Anechka», dijo Elena Petrovna suspirando pesadamente mientras observaba a su invitada. «He estado pensando si alguna vez vendrías a visitarnos, mi palomita. Por favor, haznos un poco de té», pidió a la joven que salió de la sala. Ana Viktorovna saludó fríamente y comenzó a decir que quería preguntarle algo, aunque preferiría reunirse con Nikolai Ivanovich o Alexa para hacerle sus preguntas. «Oh, mi niña, tendrás que preguntarme todo a mí», respondió la anfitriona. «Mi esposo murió hace 10 años y mi querido hijo, Aliosenka, también se fue de esta vida la pasada temporada. Me he quedado en este mundo para responder a tus preguntas». Ana Viktorovna pensó que no tenía a quien reclamarle y no sabía qué más decir. «Supongo que Elena Petrovna ya sabía lo que querías preguntar», dijo la anciana como si leyera la mente de su invitada. «Estábamos esperando que vinieras para entregarte el sobre que dejó Aliosa para ti cuando supo su terrible diagnóstico. Él dijo que tarde o temprano vendrías a visitarnos». Ana Viktorovna permaneció en silencio, sin saber qué más decir. «Somos culpables ante ti, Anechka, ante toda tu familia», continuó Elena Petrovna. «Tienes derecho a odiarnos y despreciarnos, pero el viento nos castigó por nuestro engaño». «¿En qué somos culpables, finalmente?», preguntó Ana Viktorovna. «Tu madre murió por culpa de Koulye, mi esposo». «Pero Nikolai Ivanovich no quería eso, fue una trágica casualidad». «Tu padre no quería separarse de ella». «Nikolai Ivanovich fue con ellos en secreto para proteger a su familia y a la nuestra. Pero no sabía que el conductor del auto que llevaba a tu madre a la clínica iba a explotar. Era una advertencia para tu padre, para que fuera más complaciente, pero nadie debía resultar herido». Nikolai Ivanovich negoció con los hombres del sistema, pero las cosas no salieron como estaban planeadas. Tu padre tomó el dinero que le ofrecieron y se fue rápidamente. Pero Koulye fue inesperadamente nombrado jefe de la fábrica. Fue realmente inesperado, se detuvo dándose cuenta de que no tenía sentido presentar quejas a esa altura. A una anciana le conviene averiguar todo lo demás.
Ayer descubrí que mi padre dejó una nota para mí antes de irse a través de su esposo. ¿Sabes algo al respecto? La nota está en un sobre que quiero darte. ¿Por qué no me la dieron? Cuando estaba contigo y con Alexa después de que mi padre y mis hermanas se fueron, Alexa te pidió que lo justificara, Selena Petrovna. Él esperaba que aceptaras su propuesta de matrimonio y luego te daría la nota. Tenía miedo de que te fueras directamente a tu familia. Cuando tu novio murió, por quien te fuiste de casa, Alexa te amaba tanto que quería comprarte el libro que tu padre te pidió. Él también gastó dinero en ti. ¿Recuerdas? Solo tenía que darme la nota y el dinero, exclamó Anna Viktorovna indignada. En cambio, se hizo pasar por mi benefactor y usó el dinero de mi propio padre, en realidad, mis propios fondos. Tienes derecho a enojarte con él, Anechka, pero te amaba y esperaba, dijo Elena Petrovna mientras entraba una chica con una bandeja de tazas de té y platos de dulces. Los colocó en la mesa y se fue. Tomemos té, sugirió Elena Petrovna. No, gracias, se negaron los invitados. Toda tu familia actuó mal conmigo. Dame ese sobre y me iré. No tengo nada que hacer en esta casa. Ayúdame a llegar a la oficina, es difícil, suspiró la dueña. Perdónanos si puedes, pidió la dueña de la casa. Lord Viktorovna salió por la puerta y se subió rápidamente a su coche. Quería alejarse lo más posible de esa casa y pisó el acelerador. En su corazón, la ira, el odio y el resentimiento hacia la familia Petrov luchaban con la compasión. De aquellos eventos antiguos basados en el engaño, hoy solo quedaba una anciana impotente que había enterrado a su esposo y a su hijo. Su nuera no quería saber nada de ella y solo le quedaba un nieto que heredó el negocio familiar. Pero como ella confesó, no tenía una relación cálida con él. Él pagaba todas las facturas, incluyendo la enfermera, pero casi no visitaba a su abuela debido a su apretada agenda. O tal vez porque no quería verla. Anna Viktorovna entendía la soledad. Elena Petrovna heeft weer een retrachino de site de Kavarodokek, die Gavoke 30 years, beperkt project Petr Konstantinovich Bolsekov project. Peleke Klesok publicity value, Patrick Project about the Biavavel Project. Yer Viktorovna, Boekeke, Pikeleke Project, it's Keleke. Anna Viktorovna Goresek, Elena Petrovna Jeffer. Sreka Hanna Kononova. It was updated a period executed a period by Krakow by Rector Jaxoil, Rails of Text to the Veka. Anna Viktorovna Rekret exhibit object Viopa. She had a committed part, yet by Tigial of Europe, the picture integrated Diana Cricket Jar. There left with the Vesrieta Praket will at least a Kogel. And, Evelyn Kibble, Biscuit, Ep Productor. It's second Mac day. Era el video de los edificios. Y era la electric vacaria de Kila de Fidelirmule. One battery, the threat, the platic. Tobil, place a present jet for Pumlet, big water. Yes, really the active check on here. You did walk here at the presage with the chair. Patrick, could be the electricity that you did about it, as a epic, the public. But eager to be able to get parish curiosity, Arab to work with happy to get a pick. You to the village of Gate for a culture, did the study of a dog, appreciated. You are the check you work, if eagerly a credit for the eager up with bigger. One word, if you could be 5 with a year. And in a little private, I could get you a quick record of like check as a place to check. But, easy as heavy, better be a giver. Ike kilometric photos agency. 5 years civil work creator, let's say. But here cover big, buggy. My age active of rock case, the David, generally cricket, a completely very hero with it. Tolerate the main fertility, many critic has a baby, discredited, Espero que puedas perdonarme por tu padre. Anna Viktorovna dobló la hoja blanca del papel que Alexei había escrito hace un año y cuidadosamente tomó la hoja arrancada del bloc de notas que su padre tenía en ese momento. Reconoció de inmediato su letra apresurada. Anuta, lamento mucho que no pudimos encontrarnos antes de nuestra partida, pero lamento aún más cómo nos separamos. Actué mal,
Dije las palabras equivocadas antes de que te fueras de casa. No eran las palabras que debía decir, no hay nada más valioso para mí que tú y tus hermanas. Ahora comprendo esto especialmente bien en mi vida, cuando tu madre, mi querida Verónica, falleció. Anuta, te quiero mucho, mi hija. Sé feliz con tu Serga, ya que lo elegiste él dejando volar el dinero para que te lo entregaran. Espero que nos veamos pronto, pero por ahora, tenemos que irnos. Viviremos en esta dirección durante el próximo año, tal vez 2 o 3. Si hubiera leído esta carta hace 30 años, pensó Dot Peridot, limpiándose los ojos, ¿qué habrían hecho los vientos? Ya no quería sentarse en la cafetería, pero entró y compró pasteles para llevar. Luego, condujo su automóvil desde el estacionamiento. ¿Cómo está Miss G?, preguntó Theod Teodoro cuando llegó a las hermanas. Se despertó animado y alegre esta mañana, como si no hubiera tenido fiebre alta ayer, dijo María Viktorovna alegremente mientras las hermanas caminaban hacia la casa. Eso es bueno, pero hoy debemos vigilarlo y abstenernos de nadar en la piscina, dijo la hermana mayor. En la cocina, el niño estaba sentado en una silla alta comiendo su papilla, mientras su abuela Katia se apresuraba a servir el compota. Se acercó a Ana y la abrazó fuertemente. Estoy muy feliz de verte, dijo ella, aflojando el abrazo. Siéntate a la mesa, aún no has desayunado. No, solo tomaré café y pasteles, respondió Ana Viktorovna. Hola, Miss G, dijo el médico al niño. Buenos días, respondió Miss G, sonriendo y sin pronunciar la letra R. Te recuerdo, dijo. ¿Dónde está tu bata?, preguntó Ana Viktorovna. Hoy es mi día libre, así que no la necesito, respondió ella, y soy tu otra abuela. Soy la hermana de Masa y Katia. ¡Guau!, exclamó el niño. ¿Por qué no viniste antes? Vivía lejos de aquí. Pero ahora vendrás con gusto, dijo Dtperuteodech abrazando al niño y ayudándolo a bajar de la silla. Te mostraré mis coches, dijo Miss G con importancia y corrió a su habitación. Ten cuidado en las escaleras, le gritó la abuela de María. Quiero ir a ver a mi padre, dijo Ana cuando las hermanas se sentaron a la mesa. Iré contigo, respondió Ekaterina Viktorovna. Solo prepárate para que no te reconozca, advirtió la hermana mayor. Sé lo que es el Alzheimer, dijo tristemente Ana, sacando un sobre de su bolso. Estuve con los Vetrovoy y me contaron sobre su encuentro con Elena Petrovna y luego me dieron esto. Leer la carta de Alexei y la nota del padre a las hermanas. Así fue como sucedió, suspiró María Viktorovna devolviendo el sobre a su hermana. Por culpa de ellos no nos hemos visto en tantos años, ¿cómo pudieron tratarnos así? ¿Los perdonarás?, preguntó la hermana menor, Ana. Respondiendo a una pregunta con otra, estoy contenta de que finalmente nos hayamos encontrado. ¿Para qué gastar ahora nuestras fuerzas en resentimientos?, dijo María. Incluso siento lástima por Elena Petrovna, respondió Ekaterina. Yo también siento lástima por ella, admitió. Luego fueron a ver a su padre, quien había estado viviendo en un hogar de ancianos durante varios meses. El nuevo y grande edificio de 2 pisos estaba oculto en la sombra de los árboles, y los huéspedes del hogar descansaban en bancos, pérgolas cubiertas de pequeñas rosas y plantas de diferentes colores. Ekaterina Viktorovna se dirigió decididamente hacia uno de los bancos cerca del cual estaba una silla de ruedas en la que estaba sentado un anciano canoso que estaba gesticulando con fuerza mientras hablaba con una joven en bata blanca. Papá y yo nos quedaremos, dijo Ekaterina Viktorovna después de saludar. Por ahora puedes irte, asintió la joven y se dirigió hacia la casa. Ana Viktorovna se acercó a su padre con piernas temblorosas. No podía creer lo que veía. ¿Ese hombre era su padre? Víctor Sergeyevich se quedó en su memoria como un hombre fuerte, incluso duro, de cabello oscuro y grueso que siempre peinaba hacia atrás, dejando su frente alta al descubierto. Ahora lo miraba con atención y de alguna manera desamparado, un anciano seco con cabello blanco y adelgazado. Apenas podía reconocer en él sus rasgos familiares. Las lágrimas llenaron los ojos de Ana Viktorovna. «Mamá», preguntó su padre inesperadamente dirigiéndose a ella. «Finalmente has venido». «Mamá, te he estado esperando tanto tiempo, tengo tanto que contarte», dijo. «Te pareces aún más a la abuela Marusia», comentó Ekaterina Viktorovna en voz baja. «¿Recuerdas su fotografía?» «Sí, por supuesto», respondió Ana,
tomó la mano delgada de su padre y la acercó a sus labios, llorando. Mamá, debes conocer a mis hijas, continuó su padre sin apartar la mirada de Anna. Tengo unas niñas maravillosas, Masenka, Anyuta y Katyunya. Las amo tanto, seguro que te gustarán. Anna Viktorovna solo sintió con la cabeza, sin poder contener las lágrimas. Mamá, no llores, o yo también lloraré. Lastimé tanto a mi Anyuta que se fue de casa y no la detuve. Me siento tan culpable ante ella. ¿Crees que me perdonó? Estoy segura de que sí, dijo Anna con confianza. Gracias, mamá, quería saber eso, sonrió feliz Víctor Sergeyevich. Ponme a dormir. Las hermanas empujaron una silla de ruedas para discapacitados. Él se sentó en una silla al lado de la cama y tomó la mano de su padre. Cántame tu canción de cuna, le pidió él, y Dot cantó una canción simple que su abuela Marusia había compuesto hace tiempo. El padre sonrió feliz y cerró los ojos. Se durmió y respiró pacíficamente cuando su hija terminó de cantar. Te perdono, papá, dijo Dot Viktorovna suavemente. Besando a su padre en la mejilla, agregó, perdóname, querido padre. Si te gustó la historia, por favor apóyame con un pulgar hacia arriba. Para ti es solo un clic, pero para mí es muy importante. Gracias de antemano.